tributario. Una actividad que está con la plataforma que el profesor está impulsando, que es la plataforma de cátedra abierta. Y hoy pues hemos organizado esta actividad acá de tal manera que nosotros pues vamos a estar trabajando el día de hoy con el profesor Illescas. Él va a estar ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de cumplimiento tributario, la parte de riesgo. Así que bienvenido al profesor Ricardo Illescas. Le damos las gracias por tomarnos en cuenta acá una vez más, ¿verdad? Porque hemos estado en varias actividades. No sé si hay alguien, si las personas están escuchando o si está bien el sonido. Entonces iniciamos en este momento. Bueno, primero comentar un poco sobre lo que ha sido el trabajo este año del Colegio de Contadores Públicos en materia de la gestión del riesgo tributario. En esta materia, en los días pasados, ustedes pudieron ver que nosotros tuvimos el primer encuentro nacional de cumplimiento tributario. Ese encuentro de cumplimiento tributario, uno de los grandes temas, uno de los ejes fundamentales, fue la gestión del riesgo. Pasar de una visión eminentemente de declaraciones fiscales, de la preparación de declaraciones fiscales, a una gestión integral de riesgo. Nosotros desde hace años veníamos trabajando los temas de riesgo, el tema del riesgo operativo, el tema de los riesgos de PLDFT, y en este caso pues se ha integrado el tema de la gestión de riesgo como un tema fundamental en la práctica del contador público. Hoy hablamos del tema de gestión de cumplimiento, hoy hablamos de la norma UNE 19.602, sistemas de gestión de cumplimiento tributario, una norma que si bien es cierto su jurisdicción es en España, pero es una norma que puede servir como un marco de referencia, al igual que muchas normas sobre riesgo. Tendríamos que hacer una introducción a este tema hablando de lo que es el riesgo operativo. Y cuando hablamos de riesgo operativo, recuerdo hace muchos años al profesor Vallecillo, que tributarista, profesor Vallecillo, que cuando hablábamos, decíamos, bueno, la gestión de los riesgos de impuestos es parte de la gestión de riesgo operativo. Pues sí, es cierto. ¿Por qué? Porque hay procesos tributarios, hay procesos de preparar una declaración, hay procesos de preparar un cierre, hay diferentes tipos de procesos que tienen que ver con la parte. También interviene la parte de sistema, la parte de software, la parte de todo lo que tendría que ver la tecnología de la información, la parte de personas, aunque también podríamos decir que los riesgos tributarios corresponden a la materia específicamente de riesgos de cumplimiento legal. Es así entonces que el colegio, dentro de esta visión de la gestión de riesgos, pues ha estado impulsando durante estos últimos meses una serie de discusiones. Igual, estamos hablando acá de cátedra abierta, una iniciativa del profesor Ricardo Illescas de llevar diferentes temas gerenciales, económicos, financieros, para efectos de una discusión a nivel académico, pero también a nivel de la realidad empresarial. Así que sin más preámbulos, ya porque me emociono siempre que agarro este micrófono, profesor, sin más preámbulos, pues dejamos aquí la exposición del profesor Ricardo Illescas, el cual pues es contador público autorizado, abogado, doctor en ciencias sociales, máster en Derecho Mercantil, ¿verdad, profesor? También máster en auditoría, ya es una persona estudiosa de estas materias y hoy, ¿verdad?, nos va a exponer sobre el tema de qué representa la gestión de riesgo tributario en una empresa. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, amigos, amigas, colegas que nos escuchan y nos ven. Disculpen. Sí, buenas, ¿me escuchan? Les decía buenas tardes, amigos, amigas, colegas que nos ven desde Nicaragua, Costa Rica, América del Sur, América del Norte, familiares, amigos todos. Evidentemente, Cátedra Abierta, ¿verdad?, trata de compartir conocimiento a través de las personas que invitamos, ¿verdad? Y en algún momento, como director del programa, me toca igual también compartir parte de los aprendizajes que he tenido, ¿verdad?, en mi vida profesional. Entonces, el día de hoy, nosotros queremos compartir lo que es la gestión
de riesgo tributario. Se ve en pantalla bien. Partiendo de cuál es el enfoque filosófico, maestro, en esto. ¿Cuál es el enfoque filosófico? A mí me gusta centrarme primero a partir de cuál es la ruta del conocimiento, cómo nosotros podemos acceder a ese conocimiento de una manera más sencilla y más fácil. Entonces, dentro de la lectura que hemos hecho de los materiales, nosotros tenemos varias visiones ahí. Una de ellas, y para mí es la fundamental, que es la que se basa en las normas UNE, es la parte sistémica. Hay entradas de información, hay procesos y hay salidas. Después la contabilidad, que nos hace falta. Yo pensaría que en Nicaragua en el futuro debemos de entrar al estudio científico de las visiones epistémicas de la contabilidad, y eso debería de ser materia de investigación en las universidades. Entonces, para la contabilidad, cuando hablamos de epistemología, hablamos de la visión funcionalista, la visión utilitarista y economicista. Y yo he aquí atrevidamente, por decirlo así, he agregado una que es la humanística, ¿verdad? ¿Por qué? Porque errar es de humano, y entonces desde ese aspecto la ciencia y el camino al conocimiento tiene que contemplar esa fragilidad del ser humano para cometer errores. Después hemos venido observando que nuestras auditorías son en base a riesgo, tienen un enfoque basado en riesgo. Ahora lo que es lavado de activos, estamos basados en riesgo también. Si ustedes leen la ley nicaragüense sobre el lavado de activos, es un enfoque con base en riesgo. Después tenemos diferentes rutas, ¿verdad? Incluso el mismo gobierno a nivel de América Latina, o los gobiernos a nivel de América Latina, han venido enfocando lo que es la evaluación de los riesgos tributarios, ¿verdad? Para poder ser más eficiente en la administración. Desde ese punto de ese paradigma, que es un paradigma emergente en las ciencias contables, financieras, auditoría, ¿verdad? Estas ramas de la ciencia económica, nosotros podemos decir que el paradigma se viene constituyendo a nivel de América Latina, se viene fortaleciendo, y tenemos que nosotros nutrirnos de otras legislaciones y nutrirnos de otros enfoques teóricos que hay. En este caso hemos agarrado las normas UNE, que es la norma española, que es la 19.600, que es la que habla en términos generales sobre gestión de riesgo, pero además de eso tenemos que agarrar la 19.602, que es la de compliance tributario, que tiene que ver con cumplimiento tributario. Decir, ¿verdad?, que la parte de las normas abordan los aspectos penales, tributarios, laboral, lo que tiene que ver con manejo de datos personales, corrupción y algunos aspectos que tienen que ver con antisoborno, con las normas antisoborno. Eso es básicamente, ¿verdad?, haciendo un resumen de lo que es el enfoque filosófico de la presentación del día de hoy. Nosotros debemos de partir, ¿qué entendemos por riesgo? La norma dice, ¿verdad?, que el riesgo es una situación positiva o negativa. Antes decía que eran nada más las situaciones negativas, después vino la norma y reformuló y dijo son las positivas y las negativas que pueden impedir el logro de los objetivos. Es decir, cualquier situación en nuestra vida o en las empresas o en las organizaciones que impida que se logren los objetivos, ¿verdad?, se considera un riesgo. Alguien me decía ahí, ¿qué cosa es riesgo tributario? Efectivamente sería, ¿verdad?, a partir de la situación de la definición que estamos tomando, sería cualquier situación positiva o negativa que nos impida cumplir con las normas que tienen que ver con la tributación en el país o en el país que nos encontremos. Después hablamos ahí de gestión, que tiene que ver con actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Y ahí hay unos aspectos bien discutibles, que qué cosa es gerencia, que qué cosa es gestión de riesgo, que son diferentes en relación a los roles que las personas juegan, ¿verdad? Esas son definiciones de definiciones. Evidentemente aquí nos hemos tomado una, pues, a manera de ilustrar. Aquí vemos gráficamente, ¿verdad? La pregunta del muñequito es, ¿lo lograré? Esa es la pregunta de él, y esa es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer cada vez que iniciamos una actividad humana
nosotros debemos de pensar, ¿lo voy a lograr? ¿Sí o no? Esa es la respuesta, sí o no. La pregunta que después se nos viene es, ¿cuáles son los impedimentos que voy a tener? Esos impedimentos me pueden llevar al fracaso y eso significaría no cumplir con los riesgos. Entonces, ¿verdad? Esa es parte de la administración de los riesgos. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, maestro, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de incertidumbre, en la deficiencia de la información que tenemos para tomar las decisiones. Yo me he puesto a pensar en las teorías gerenciales, ¿verdad? ¿Qué nos dice para la toma de decisiones, las teorías gerenciales? ¿Cómo toma decisiones el ser humano? La más natural es, ¿verdad? Es la intuición. Así tomamos decisiones, intuitivamente. Cuando vamos por la calle, he puesto este ejemplo múltiples veces, ¿verdad? Y pudiera ser que un carro nos pudiera atropellar, estemos en la posibilidad de que ese evento desafortunado se presente, entonces nosotros reaccionamos intuitivamente a eso y nos apartamos o nos hacemos a un lado, hacemos adelante, hacia atrás, como quiera que sea la situación. Eso es intuición, es instinto. Esa es una manera de tomar una decisión. Dilata 1 o 2 segundos en tomar eso, 1 o 2 segundos, rápido. Pero la administración también ha dicho, hay un libro de administración moderna que nos dice que los administradores son bastante intuitivos y que son muy buenos tomando decisiones intuitivamente. Pero en esta charla yo no quisiera hablar de eso. En esta charla yo quisiera comentarles, ¿verdad?, que hay algunas técnicas para tomar decisiones, que no las invento yo, las dice la literatura gerencial. Entonces ahí tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el nivel de certeza que tenemos de lograr los objetivos definidos en la organización? Cuando no sabemos qué riesgo puede impedirlo. Y a mí me lleva a pensar en algo, maestro, ahí. ¿Cuándo nosotros podemos estar en riesgo? Cuando somos vulnerables. Si nosotros nos volvemos vulnerables, entonces estamos en una situación de riesgo. Si yo estoy fortalecido y no estoy en una situación de vulnerabilidad, no importa que haya peligro, porque yo estoy fuerte, porque a mí los riesgos del entorno, ¿verdad?, no me pueden afectar si yo estoy protegido contra ellos. Alguien decía acá, pues los amigos que nos escuchan de otros países tal vez no me van a comprender muy bien este ejemplo que voy a poner, pero háganse la idea de la zona más peligrosa de su ciudad. Un bandido que esté en la zona más peligrosa de su ciudad, él no está en riesgo porque él es bandido. Él no es vulnerable porque está en la zona que es su zona de confort, o sea, donde él es bandido. Un ciudadano honesto, de vida recta, está en peligro si está en esa zona. Es vulnerable. Entonces así se mira, ¿verdad?, desde el punto de vista de la teoría. Hay algunas preguntas que tienen que ver con el entorno al riesgo. Y yo siempre pregunto, ¿qué puede salir mal? Si hacemos esto, ¿qué puede salir mal? Y a propósito, hoy nos salió un poco mal, ¿verdad?, la parte de la nueva normalidad que llamamos. Esto es parte de los gajes del oficio de la nueva normalidad y les pido, les ofrezco una disculpa, ¿verdad?, por el atraso que tuvimos, que no fue causado voluntariamente, sino que pues la misma tecnología nos ocasionó algunos problemitas que afortunadamente ya pues los logramos superar. ¿Qué puede salir mal? Y la otra pregunta es, ¿qué puedo hacer para administrar ese riesgo? Son las dos preguntas clave. ¿Qué puede salir mal y qué puedo hacer? Después hay otras preguntas que yo las pongo ahí a manera de ejemplo que tienen que ver con el nivel de impacto del riesgo, la probabilidad de que ese riesgo se dé y además tenemos que tomar en cuenta la frecuencia. Todo esto es desde el punto de vista cuantitativo. Si vamos a hacer una evaluación de riesgo, lo podemos hacer cuantitativamente o cualitativamente. Entonces, en este tipo de preguntas que yo planteé, estamos hablando de evaluaciones cuantitativas. En la parte de apetito al riesgo, nosotros podemos recordar aquel ejemplo que ya tiene muchos años, entre alguien que quiere hacer una inversión y tiene $10,000, otra persona que tiene $50,000 y otra que tiene $100,000. La persona que va a hacer la inversión de $10,000 y solo tiene $10,000, ¿cuál es su nivel de apetito? Si él lo pierde todo. La persona que tiene $50,000 pierde el 20% y la que tiene $100,000
pierden 10. Evidentemente, quien se puede arriesgar más en eso, por una lógica, debería ser la persona que tiene los 100. Probablemente el que tenga los 10.000 para invertir 10.000 tiene menos apetito al riesgo, probablemente va a buscar otras circunstancias u otras oportunidades donde invertir. En ese punto me llamaba la atención una de las preguntas sobre el apetito al riesgo, porque de repente cuando son temas de carácter legal, hasta dónde llega el concepto de apetito al riesgo. Igual pasa ese concepto cuando lo queremos adaptar por ejemplo, a la prevención del lavado de dinero, o sea, apetito al riesgo. Yo entendería que en este caso el que tiene menos controles de su gestión tributaria, pues obviamente está corriendo mayor cantidad de riesgo. No necesariamente es porque alguien quiera hacer de esa manera, o sea, no es como un apetito, más bien como imposición. Sí, yo pensaría, maestro, que estamos hablando de que es multicausal. Si pudiera ser una de las hipótesis que pudiéramos plantear es la que usted diría. Pero también le voy a poner en contraposición lo que dice la norma 19.602. Dice que hay que implantar una cultura ética de pago de los impuestos. En contraposición nosotros diríamos entonces, pudiera haber personas que por falta de cultura de pago digan no quiero un sistema de gestión de riesgo de cumplimiento tributario. Si no pudiera no quererlo, porque su afán no es cumplir con la norma. Cuando alguien adopta este sistema es porque quiere cumplir con la norma. Por eso la 19.602 nos invita a que el contribuyente, más que contribuyente, sea un colaborador del país, de las finanzas públicas de un país, pagando sus impuestos, porque dice, promueva una cultura de pago. Y por eso yo siento mucho interés en que podamos debatir y compartir sobre este tema, en razón de que nosotros podemos estar dando nuestro granito de arena a construir esa cultura de pago, y no solamente aquí en Nicaragua. Por eso dije que esto es una visión local, pero además es una visión internacional, que no lo dice Ricardo Illeca, lo dice la norma UNE 19.609. Y desde el momento en que uno comienza a hablar de gestión de riesgo, inmediatamente cuando habla de gestión de riesgo, quitemos el tema o el apellido que sería gestión de riesgo fiscal, pero cuando hablas de gestión de riesgo, inmediatamente hay que identificar la norma ISO 31.000, identificar la norma de COSO, ya sea COSO 2013 o con norma de gestión de riesgo, COSO RM, hablar ya te metiste a un ámbito donde pueden haber un montón de marcos normativos. O sea, cuando hablamos ya de gestión de riesgo, en este momento ya no es un tema eminentemente local. Si nos vamos a otro tipo de normativas que hablan sobre el riesgo, tener las normas de Basilea, ya lo que es las normas de Basilea en lo que es gestión de riesgo operativo. Es decir, la gestión de riesgo es un sistema independientemente del tema. Lo que entenderíamos aquí es la norma 1 de 19.600, lo que trata es de vincular toda esa teoría de gestión de riesgo con una temática específica que es la parte de gestión de riesgo tributario. Y ahí es que de repente puede ser que hay algunos términos que se ocupan de una, y eso es importante que todo el mundo lo sepa, cuál es el marco de referencia en tu gestión de riesgo, porque pueden haber términos que pueden tener un significado distinto según el marco de referencia que vos estás utilizando. ¿Ya? El concepto que estamos ahorita, porque nos detuvo un momento, el apetito al riesgo, por ejemplo. Ese tema, apetito al riesgo, cómo se interpreta en finanzas, puede ser o el riesgo financiero puede ser totalmente distinto a cómo se interpreta el riesgo de gestión de cumplimiento de lavado de dinero o en este caso de la parte tributaria. Estamos de acuerdo, maestro. Precisamente por eso al inicio es que a mí me interesaba ver la parte filosófica, es decir, las visiones, desde qué visiones uno puede interpretar la norma. Desde un aspecto humanístico, muchas cosas a uno le pueden parecer sin sentido, pareciera que trabajamos, como decía un amigo y colega, se llama Mario, ¿verdad? Decía Mario, mira Ricardo, esto todo obedece a la parte economicista. Efectivamente, desde una visión economicista, todo lo que lo tiras va a la parte rentable. Si lo que querés ver, utilidad, rentabilidad.
Entonces depende efectivamente de la visión con la cual uno se está casando, ¿verdad? Y de pronto pudiera no darte sentido lo que aquí estemos hablando. Efectivamente, además de las disciplinas, porque un ingeniero industrial pudiera verlo de una manera diferente a como los contadores lo vemos, y me parece muy válida tu aclaración. Ok, en esta parte de definición de riesgo fiscal, hacer mención a dos cosas que normalmente toda ley tributaria trae. La primera es cumplimiento. Toda ley busca cumplimiento tributario, ¿verdad? Y busca regular lo que es evasión fiscal. Si usted lee los considerando, siempre en todo considerando están esos dos aspectos, cumplimiento y evasión fiscal. ¿Cómo evitar la evasión fiscal? La norma 19.602 contribuye a la formación de una cultura ética de pago de los impuestos. Y eso hacemos bastante énfasis, porque el colegio ni cátedra abierta, por una cuestión de valores, promueve el no pago. Nosotros promovemos que se paguen los impuestos como deben de ser pagados, ¿verdad? Y esa es la gestión de riesgo. Aquí hay unos ejemplos de riesgo fiscal. Alguien me preguntaba la vez pasada y decía, en su manera de ver las cosas, ¿cuál es el riesgo mayor que hay? El riesgo mayor es que interpretemos mal la norma, que nuestra inteligencia no nos dé para interpretar la norma como debe ser. Aunque no se nos debe de olvidar, y esto hay que hacer bastante énfasis, en que hay dos maneras de entender la norma o de interpretarla. Interpretarla desde el punto de vista del contribuyente. Yo no puedo, como asesor de un contribuyente, interpretarla para que pague más. Y el administrador de renta, el funcionario que trabaja para la autoridad tributaria, su interpretación va a ser a favor del fisco. Por eso la doctrina separa, ¿verdad?, lo que es interpretación pro fiscum e interpretación contra fiscum. O sea, hace la división a partir de los sujetos. Entonces hay otra situación que es muy meritorio mencionar, que es los riesgos por calificación de los actos en aquellas operaciones o negocios que son complejas. Tal vez cuando hacemos operaciones de rutina, los riesgos uno ya los conoce. Y ahí hay otra cuestión que viene a la reflexión. ¿Hasta dónde puedo identificar los riesgos? ¿Los puedo identificar todos? No los puedo identificar todos. Y una vez que lo identifico todos, ¿los puedo administrar todos? Tampoco los puedo administrar todos, porque eso tiene un costo. Y entonces ahí es lo que le llamamos el nivel de tolerancia. ¿Cuál es el nivel de tolerancia? Que no se retuvo el 10% sobre un contrato de servicios profesionales sobre 5.000 córdobas. Puede ser, se me pasó una. Pero no es lo mismo que tenga un contrato de $3 millones y no le retengas el 10%, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Entonces, ¿cuál es el nivel de apetito? Cuando vos tenés que ver una transacción que es compleja, vas a tener que asesorarte bien de abogados, de tributaristas, de los financieros y de todas aquellas personas que tengan que ver con la transacción para poder analizarla. Y del otro lado, solo termino la idea, del otro lado está el gobierno también, que debe de pensar cómo se hace de los funcionarios y de los empleados con la experticia suficiente para poder analizar esas operaciones. Porque hay riesgo empresarial tributario y hay riesgo gubernamental tributario. O sea, del otro lado está el gobierno que tiene sus metas de recaudación para poder hacer las inversiones, tanto públicas, sociales, todo lo que se necesita, educación, salud, eso para los fines del Estado. Eso es comprensible, entonces también hay una preocupación. Pero el maestro Giovanni nos quería decir algo. No, lo que tienen que tener claro todos los que nos están escuchando ahorita es que los riesgos son evolutivos. Si aparece una nueva reforma fiscal, por ejemplo, eso inmediatamente puede traer nuevos riesgos o convertir riesgos anteriores. Cambió la ley y ya lo que era un riesgo antes de esa ley o antes de esa reforma, pues ya no dejó de ser, o puede crear nuevos riesgos. ¿Ya? Sí, o sea, es un tema evolutivo, igual que los controles internos, porque hay que estar claro que cuando uno habla de riesgo también está hablando del control. Tenés un riesgo, tenés un control. Y aquí es, ¿cuáles son los riesgos tributarios
que la empresa tiene, qué controles tiene. Pero el hecho de que yo tenga un protocolo, por ejemplo, o un manual de procedimientos tributarios en la institución, que yo sé que son pocas las instituciones que lo tienen, tampoco le da una garantía, de que ya está a cero riesgo. Ahí pues es importante eso, manejar siempre de que el concepto de riesgo y el concepto del control interno son conceptos eminentemente evolutivos y que van a depender de los cambios en el contexto. Sí, profesor. Estamos de acuerdo, maestro. Permítame un momento aquí al final, que volumen. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok, acá tenemos en pantalla. Yo quise, en una lógica un tanto dialéctica, compartir lo que son riesgos que tienen que ver también con la administración tributaria. O sea, ¿cómo ve la administración tributaria los riesgos? Entonces hay un manual de gestión de riesgos tributarios para América Latina que nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los que más sobresalen para las administraciones tributarias? Que los contribuyentes, dice, sobredeclaren gastos. Yo leí un libro hace muchos años que decía que los impuestos no se deberían de cobrar sobre la utilidad neta, el IR, se debería de cobrar sobre los gastos en vez de los ingresos, porque así la gente no escondería gastos, sino que, no escondería ingresos, estaría tratando de ocultar gastos, ¿verdad? Y ahí nos daríamos cuenta, efectivamente, fíjense bien, es una lógica, ¿verdad? Aquí mi amigo se está riendo, ¿verdad? Pero sí, es más eficiente el gasto, exacto. Después dice, ¿cuál es el otro riesgo? Que es la subdeclaración de ingresos. O sea, por un lado sobredeclara gastos y por otro subdeclara, ¿verdad?, los ingresos. Después esto que tiene que ver con los abusos de las mermas técnicas, y hay una teoría acá que la merma técnica de la empresa pequeña no es la merma técnica de la empresa grande. Me decía alguien, un alumno, ¿verdad?, que trabajaba en cuestiones de gas, decía que de El Salvador, que es de donde nos venden el gas para butano, ¿no?, de la cocina, de allá salen 10.000 kilos, y cuando hay cambios de temperatura se pueden volver 12.000 kilos o se pueden volver 9.000 kilos. Eso depende de los cambios de temperatura. Y si usted en la declaración de aduana declara 10.000 kilos y cuando llega a aduana y lo pesa 12.000 kilos, usted ya está haciendo contrabando aduanero, porque está metiendo 2.000 kilos escondidos, ¿verdad? Entonces la parte de las mermas técnicas también es una preocupación de la CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, ¿verdad?, interamericano. Después dice los ingresos no declarados, y aquí llama la atención que este manual habla de dos casos: de los abogados que atienden asuntos comerciales y de los médicos que normalmente trabajan como especialistas en áreas de la belleza. Todo lo que es belleza, ¿verdad? Son profesiones que normalmente para la administración tributaria son $1.000 de oro y lleva oro laminado, y el Estado le paga el 1% sobre los $100.000. Y estoy hablando cantidades pequeñas porque, a manera de ejemplo, cuando se porta oro, ¿verdad?, lo que hacen es que lo llevan en hilos, cordones de oro, y alguien en un maletín amarrado aquí a su muñeca lleva un maletín con una de esas que usted hace, que lo casan a uno. ¿Cómo se llama eso? Ayúdenme por favor ahí, la que usan los policías, ¿verdad? Entonces lleva amarrado el maletín, y solamente que le corten el brazo le pueden robar el maletín, y lleva $500,000 en un maletín para irlo a entregar a Nueva York, que normalmente nos compraba oro antes, no sé ahora cómo estará, ¿verdad? Pero sobre ese $1.000.000 cobra el 1%, que era lo que la ley daba, ¿verdad?, que era la ley de justicia tributaria y comercial sobre el valor FOB de las exportaciones. Pero lo daba por exportar cobre o por exportar oro laminado, y eso era un fraude a la ley. Recuerdo que la empresa fue juzgada, al final no supe en qué quedó, ¿verdad?, pero fue un caso bien sonado en Nicaragua. Después cesión y traspaso de derechos accionarios. Por eso ahora hemos visto cambios en nuestra legislación,
para actualizar lo que son el registro público mercantil, porque hay muchas transacciones de cesión de derechos accionarios que no están pagando impuestos. Ese es un alto riesgo para los gobiernos y por eso el manual lo contempla. Y lo que tiene que ver con empresas que tienen operaciones transfronterizas, es decir, ahí entran los precios de transferencia, ¿verdad? Bastante en eso, un ejemplo bien claro. Aquí el mayor de los riesgos, aparte de las consecuencias de los riesgos, diría yo, ¿verdad? Que lo que es la cuantificación de lo que son las contingencias por riesgos fiscales. Aquí hacer dos menciones nada más, ¿verdad? Cómo se cuantifica, ahí está en la lámina, el material lo hemos compartido en Facebook, está en la página de Cátedra Abierta, lo pueden bajar quienes quisieran. Entonces acá dice que los tipos de contingencia son remota, posible y probable. Eso puede cambiar. Yo no soy una persona muy ducha en términos estadísticos, ¿verdad? Pero algo hemos aprendido de eso y ahí lo que la norma dice es, una de las maneras de verlo es que hay sucesos que son imposibles, que tienden al cero. Entre más se acerca al cero, es más imposible. Hay unos que dicen que hay probabilidad cero, hay otros que la niegan. Eso lo pueden estudiar un poco en estadística. Pero cuando se acerca al 1, por eso ahí está el signo de infinito, cuando se acerca al 1 es un suceso seguro. Nosotros en contabilidad normalmente hablamos de contingencias remotas, contingencias posibles y contingencias probables. Esto tiene que ver con la métrica que vamos a utilizar nosotros cuando agarremos un tipo de modelo para cuantificar los riesgos. Es bien importante, al final tal vez nos da un poco de tiempo para poder compartir un modelo que hemos elaborado nosotros acá en Nicaragua para poder tomar en cuenta estos elementos que les estoy comentando. Acá hay tres momentos importantes en la vida de una empresa. Cuando nace, cuando viene a la vida jurídica, ¿verdad? Que es donde se organiza, ahí hay riesgo. Me decía alguien, fíjese profesor que me fui a inscribir a la DGI y me inscribí para lo que está en otros países, Dirección General de Ingresos, por si es diferente a las siglas que utilizan ustedes. Me fui a inscribir, pero no me inscribieron en la actividad que realmente realiza la empresa, y la empresa tenía actividades exentas y actividades exoneradas, pero como le inscribieron en otro tipo de actividad que no es la que realmente era la de ella, la ubicaron en un lugar donde no hay excepciones ni exoneraciones. Ahí está el riesgo. Cuando llegas y haces la importación y hacer las transacciones que hay que realizar, te das cuenta que tenés que pagar un impuesto que de acuerdo a tu actividad no la deberían de pagar. ¿Qué es eso? Es la parte de nacimiento y organización. Cada vez que se organiza un negocio, una empresa, deberíamos de hacer un estudio. Deberíamos de partir de un estudio de cuáles son las normas tributarias que me van a afectar. Pero no, aquí siempre anteponemos la carreta a los bueyes, ¿verdad? Como decimos popularmente, y hasta que ya estamos metidos en el problema es que buscamos qué hacer. Ahí solo que para todos los que están escuchando, lo que sería riesgo, lo que sería, ahí está interesante, profesor, que quede claro también lo que sería riesgo y cuando ya se materializó, o sea, cuando ya la Dirección General de Ingresos te multó, la Dirección General de Ingresos te encontró que hiciste algo o te detectó un incumplimiento, ya sea por formalidades o te cuantificó algo que declaraste mal, ahí no estaríamos hablando de una situación de riesgo, porque el riesgo era antes que ocurriera el evento. Antes que ocurriera, sí, hay tres elementos importantes en esto, aunque hay unos aspectos de lingüística, pero sí es muy acertada su intervención, maestro. Hay tres aspectos de lingüística ahí que tienen que ver con riesgo, amenaza y daño. Sí, cuando hablamos de riesgo hablamos de esos tres elementos. A veces nos los saltamos ahí un poquito, pero es muy acertada tu intervención. Muchas gracias. Efectivamente, cuando ya está materializado, lo que hay que ver es cómo reparar el daño. Y es costoso. Cuando está materializado un riesgo, estamos hablando de reparación de daño. Y cuando mirábamos lo básico de los riesgos, que por ejemplo los riesgos reputacionales, los riesgos que tienen que ver con comunicación empresarial, y entonces, ¿verdad? Hay que levantar imagen y eso cuesta mucho. Una vez que está destruida la imagen, cuesta mucho levantarla. Es bien fácil destruirla, pero es muy difícil construirla.
Aquí solo lo siguiente para los que nos están escuchando. Yo estoy también sistematizando con lo que sería la experiencia de riesgo operativo. En riesgo operativo pues se dice todo riesgo puede llegar a tener una consecuencia legal. Y después del riesgo legal también puede tener una consecuencia en riesgo reputacional o daño de imagen. Pero igual pasa con los riesgos tributarios. O sea, yo algo que no lo pude hacer bien se me puede convertir en un... Bueno, aquí hay una parte de un enfoque desde la perspectiva de COSO. COSO nos habla básicamente de cumplimiento, informe y operaciones. Yo digo, informe, sí, tiene que ver con la calidad de la información financiera. Operaciones, hay riesgo, hay 4 niveles de riesgo, ¿verdad? Voy a referirme: riesgo operativo, riesgo táctico, riesgo estratégico. Si, dependiendo de dónde se da el riesgo, en qué nivel se da, si se da en el operativo, el táctico o el estratégico, el negocio se puede parar, el proceso se puede parar, temporal o permanentemente. Los riesgos estratégicos normalmente conllevan a la paralización de las operaciones, ¿verdad? Y estamos hablando de la unidad de negocio en total. Entonces, ¿qué dice la norma UNE sobre esto? Las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias? Sanciones administrativas y penales. Pensaría que ya estamos hablando, ¿verdad?, de los miembros, y tiene que ver un poco con responsabilidad jurídica de las personas representantes de la organización, de la empresa, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Y ahí volvemos al apetito al riesgo, ¿hasta dónde? Pero bueno, yo digo a veces la ignorancia es atrevida. ¿Hasta dónde puede uno llegar por ignorancia a aceptar algunos riesgos? Y uno sabe que puede caer en un proceso judicial que de pronto te lleve a la privación de libertad. En lo tributario, sobre todo aquí en Nicaragua, en la parte aduanera la hemos visto activa muchas veces los juicios que se han hecho públicos. Después, lo que tiene que ver con calidad de la información financiera afectada, maestro. Aquí estamos hablando ahí de las contingencias, de cómo se tratan las contingencias, hasta dónde tenés cómo calcular las contingencias y hasta dónde, ¿verdad?, se presentan en los estados financieros, en la información financiera de la empresa. Y usted pues ya mencionaba lo que tiene que ver con daño reputacional, daño económico, daño legal de la empresa y de sus accionistas. ¿Sí iba a decir, maestro? Sí, no, que incluso para todo lo que tiene que ver las posiciones fiscales inciertas, existe una norma también de contabilidad, una norma de la norma internacional de información financiera, la NIC 12, sí. Y en la NIC 12 pues hay una interpretación ahí sobre las posiciones fiscales inciertas. O sea que incluso si vos tenés contingencias, legales, o si vos tenés pasivos provisionales, si yo ya sé de que no hice bien la retención y ya conozco de que puedo tener un efecto, pues yo lo debería dejar ya cuantificado, incluso ya provisionado, como decimos en materia contable, ya creada la provisión. Entonces sí existe, si ustedes se fijan, cuando el profesor viene aquí y nos está exponiendo sobre el tema de riesgo, nos está vinculando, incluso en la lámina anterior yo miraba de que nos está vinculando con todo lo que sería COSO. No sé si la puede presentar la lámina anterior. O sea, si vos me decís que tenés, creo que la lámina anterior, esa. Si ustedes me dicen, ve, yo tengo al ambiente de control, yo tengo evaluación de riesgo, yo tengo actividades de control. O sea, en términos prácticos, aquí lo que el profesor les estaría diciendo es, miren, yo lo que necesito es que ustedes me estén presentando es que tenés una evaluación de riesgo, de tu riesgo tributario, tenés qué actividades de control para los riesgos tributarios tenés. Es decir, si alguien encuentra que tiene riesgos tributarios, qué actividades de control tiene, cómo lo está monitoreando o qué ambiente de control hay. Me llamó la atención que ha utilizado lo que nosotros conocemos como el cubo de COSO. Y ahí donde decimos, gestión de riesgo tributario, se nutre, o sea, no es un tema como autónomo, sino que se nutre de otros modelos que ya existen de la base de gestión de riesgo. Claro, sí, hay como decíamos al inicio, diferentes enfoques. Hay diferentes enfoques. Probablemente la UNE 19.602 toma un aspecto bastante técnico, encaminado a cubrir lo que es compliance legal, o sea, el cumplimiento legal, probablemente. Nosotros con el COSO
lo pudiéramos ver siempre relacionado un poco más a nuestro quehacer, que tiene que ver con la elaboración, la preparación y presentación de información financiera. Salto un poco, pues no sé cómo vamos con el tiempo, cómo estamos ahí. Ok, vamos a tratar aquí de mencionar nada más algunos aspectos que tienen que ver con apetito al riesgo. Que tiene que ver con apetito al riesgo. ¿Me escuchan bien? ¿Se está escuchando bien? Ok. Aquí menciona 4 aspectos: asumirlo, mitigarlo, evitarlo, transferirlo. Se transfiere todo lo que son los riesgos que están relacionados con accidentes. Son los únicos, no se pueden transferir más, todo lo que tienen que ver con accidentes. Después el otro aspecto del apetito es evitarlo. Pero ¿cómo lo evito? No haciendo nada. Esa es la respuesta. ¿Cómo lo evito? No haciendo nada. Pero un empresario no quiere hacer nada. Quiere hacer negocio. Quiere tener utilidades, rentas, ganancias. Entonces, puede ser asumirlo, el riesgo. Lo asumo y eso quiere decir que no tengo intenciones de cumplir con la norma, ¿sí? Porque lo estoy asumiendo. Entonces, lo que la norma recomienda es mitigarlo. Hay que mitigar el riesgo. Para eso es importante usar algunas técnicas de reconocimiento de riesgo, de evaluación de riesgo y poder implementar algunos planes de trabajo, ¿verdad?, que vayan encaminados a cumplir con la norma. Acá hay una propuesta que es un modelo propio, no lo he tomado de ningún texto, es una elaboración propia, como efectivamente dice la lámina, tomando evidentemente todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de riesgo. Tampoco lo estoy inventando, no me estoy arrogando esa iniciativa de la propuesta. Más bien lo que he hecho, ¿verdad?, es tratar de agarrar de diferentes normas y tratar de hacer mi propio modelo. Entonces acá nos habla de la organización. ¿Cómo se organiza un comité de gestión de riesgo? De un oficial de cumplimiento, que ya lo hemos conversado varias veces, si es un oficial de cumplimiento integral que puede ver diferentes áreas de riesgo de la compañía, o solamente se va a dedicar a ver el riesgo tributario. Que en algunas empresas se llama fiscal, o en algunas empresas se llama fiscal, asesores fiscales, o en algunas empresas se llama título fiscal, y alguien que encarga, hay otra empresa que llama título de contador tributario, ya que es el que se encarga de evaluar. Claro, no estaríamos hablando aquí la función de lo que tendría un oficial de cumplimiento, porque no es lo mismo hablar de un contador tributario que tal vez va a verificar la declaración fiscal con todo lo que sería la gestión integral de los riesgos tributarios. Sí, esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, que yo no puedo ser ni concluyente ni categórico en esto, ¿verdad?, porque no hemos hecho ningún estudio. Lo que sí hemos observado en algunos casos, que tampoco son muchos, es que normalmente el revisor fiscal lo que ve es si se ha cumplido con retener, con hacer las retenciones, con las declaraciones que vayan completas, íntegras, ¿verdad? Pero pensaría que la administración del riesgo va más allá de eso. Eso es bien limitado, ¿verdad? Y como decíamos el otro día, la gestión de riesgo no es solamente esperar que venga la declaración del IR anual para tratar de cumplir con ella. Decíamos que es un proceso más sistémico, más continuo en el tiempo. Ok, hablábamos ahí de los auditores internos, auditores externos como contribuyentes del sistema. La estructura documental, todo parte de las leyes y reglamentos tributarios. La empresa, a partir de esas leyes y reglamentos, debe de formular su propia política, su política tributaria. Acá pusimos política fiscal corporativa, pues bueno, estamos refiriendo más a la parte fiscal, sin incluir lo que tiene que ver con contribuciones a la seguridad social y tasas y servicios, ¿verdad?, que normalmente es lo que clasifica como la parte tributaria. Un manual de procedimiento y control interno tributario. Acá vamos a tratar de dar algunas ideas sobre eso, lo que tiene que ver con la planeación fiscal y los informes de compliance. Los informes de compliance los requiere la norma 19.602. Ahora, yo les decía, ¿cuál es la manera en que tomamos decisiones? Ya decíamos, intuitivamente, pero los libros de administración, de gerencia y de economía nos recomiendan
que hay diferentes maneras de tomar decisiones gerenciales. Una de ellas es basada en procedimiento. Hay otras basadas en la experiencia. Por eso las empresas contratan muchas veces gente con experiencia, porque ante situaciones que no son rutinarias, estas personas actúan con mayor rapidez y toman decisiones más rápidamente. Entonces acá hay una propuesta que es decisiones basadas en procedimiento, y nos habla de la formulación de un diagnóstico tributario a partir de una herramienta que es el FODA, que es conocido por todos. Esto para mí se debería de ser anual. También nos habla de una lista de verificación. Eso de la lista de verificación, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de lo que son las diferentes leyes que afectan a la empresa, y ver cuáles son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo, verdad, que pudieran afectar a la empresa? Después hay que hacer pruebas de cumplimiento, porque una cosa es hacer la norma, la normatividad, dicen en México, y otra cosa es ver si se está cumpliendo, porque la pueden hacer la normatividad y guardarla en el escritorio. Y de nada sirve. Y allí nos volvemos a recordar lo del informe COSO, que para COSO, tanto que esté documentado como que esté funcionando. O sea, para que un control interno sea efectivo, tiene que estar documentado y funcionando. Interesante esa parte. Creo que en la lámina anterior nos hablaba del manual tributario. Pocas veces he visto que las empresas tengan, algunas sí tienen, pero están bastante ligados, al menos como usted decía, sin ser categórico, con base a la experiencia que hemos tenido, algunos los que he mirado que están más ligados a la parte de la declaración fiscal anual, no necesariamente a todo el concepto o a toda la integralidad de los diferentes tipos de impuestos que puede estar sujeto a la empresa. Ahí interesante esa parte, interesante también, como lo pone aquí en la estructura documental, tendría que ver cuáles son las leyes y reglamentos a las que está sujeta la empresa. ¿Ya? Incluso podría hacer un análisis gap, esto lo hago, cómo lo hago, puede hacer una gran cantidad de herramientas administrativas, pero que, como dice ahí, manual de procedimiento y control interno tributario. Fíjense qué interesante es. Ahora, yo recuerdo algo, y sí, creo que habíamos hablado con el profesor en uno de los congresos, sobre cómo incluso el tener un manual de contabilidad, el no tener un manual de contabilidad, te pudiera llevar a que no tenés una prueba documental, no sabes cómo es que llevaste una transacción. De ahí lo importante es que hay dos tipos de control. O sea, hay dos tipos de documentación. Documentación de los procesos, que es lo que el profesor aquí pone, controles internos tributarios, documentación de procesos y documentación de transacciones. Creo que no se puede, por lo que yo he sido también profesor de varios años, la lógica con que se ha enseñado históricamente ha sido más documentación de transacciones y no necesariamente documentar también todos los procesos, que es lo que pone usted acá. Sí, y hay que ver que las normas ISO, por ejemplo, esta serie de normas ISO, la 9001, lo que te dice es documentar procesos. La calidad se mide por la cantidad de documentación, y ahí estamos hablando de calidad objetiva, porque hay calidad subjetiva también, pero lo que es calidad objetiva te habla de documentar los procesos, y va realmente a eso que estás apuntando, me parece excelente. Bueno, terminando un poco, pues ya estamos llegando a la hora de planificación de esto. Algunos elementos les dije que esto es el enfoque sistémico. ¿Cuáles deberían de ser las salidas del modelo sugerido? Hay que trabajar en fortalecer la administración proactiva, no reactiva, proactiva. Hay que tener un plan de seguimiento continuo. Los planes de seguimiento continuo tienen que ver con calidad, formación y capacitación continua del personal. Ese es para mí el segundo nivel de riesgo, ¿verdad?, que una empresa tiene cuando no tiene el personal debidamente capacitado para cualquier área de trabajo. Es decir, todo eso es una parte de riesgo. Después, lo que tiene que ver con identificación y administración de riesgo, y volvemos a caer a la parte de costo. Identificar y poner la actividad de control. La probabilidad, frecuencia e impacto del riesgo, esa es la métrica de los riesgos, probabilidad, frecuencia e impacto desde el aspecto cuantitativo de la evaluación de riesgo. Explorar posibles rutas de defensa. Esto ya estamos hablando que identificamos un riesgo, y como usted dice, después viene la materialización del mismo. Entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? Una vez que identificamos que hemos actuado de buena fe, pero sin embargo no hemos hecho lo que la ley espera de nosotros. Entonces hay que tener posibles rutas de defensa.
Y después lo que es regularización. ¿Qué quiere decir regularizar? Llevar la empresa a cumplir con lo que debe de cumplir cuando no ha cumplido. Acá en la lámina, pues como ya no hay mayor espacio, ustedes lo pueden leer un poco, lo que debería de tener una política de compliance tributario. Ahí están los 14 elementos. Puede tener más o puede tener menos. Y el modelo de decisiones basados en procedimientos, ahí está, eso se hace en Excel. Lo que sugerimos es que se identifiquen todos aquellos factores de riesgo, se establezca cuál es el nivel de frecuencia. Para que nosotros establezcamos el nivel de frecuencia, debemos llevar una estadística de cuántos comportamientos inadecuados ha tenido, ¿verdad?, la empresa con relación a determinadas normas, y eso es lo que nos puede permitir, ¿verdad?, establecer cuál es la frecuencia que tiene. La probabilidad de que exista, ya decíamos, es remota, posible o probable, y ahí está la evaluación. El nivel de probabilidad dice: si es remota es 0, si es posible es 50 y si es probable es 100. Esos valores pueden cambiar. Esto es una propuesta nada más. Usted pudiera agarrar algunos elementos que hagan más grande ese abanico de ideas. Después el nivel de impacto. Usted puede tener riesgos que no pueden, que al materializarse el impacto no es dañino. Pero yo ponía la vez pasada un ejemplo de cuando se cae un avión. ¿Cuál es el impacto? El impacto llega al extremo, ¿verdad?, que es muy grave porque casi nadie queda vivo. Si un avión se cae del aire, hermano, hasta ahí llegó, ¿verdad?, salvo ciertas excepciones cuando el Señor, ¿verdad?, lo protege a las personas, como ha sucedido en algunos casos. Y ahí hay una escala gráfica de ocurrencia del evento, ¿verdad?, y hay una identificación de cuál es la base legal y cuál es el impacto económico que eso tiene. Con esto llegamos a la finalización. Daríamos, no sé si usted quiere agregar algo más, maestro, o damos apertura a las preguntas y respuestas. Sí, vamos a ver si algunos colegas, vamos a ver si algunos colegas nos presentan algunas preguntas ahí por Facebook. Voy a leer algunas. Nada más quiero hacer algunas anotaciones de la exposición del profesor acá Illescas. Primero teníamos, no sé si puede proyectar la pantalla para verlo mejor, la pantalla completa. Ahí para que ustedes los que nos están viendo. Primero, aquí el profesor llama esquema de checklist. Pues el profesor ya había explicado primero todo el análisis documental, qué ley está dispuesta. Pues en este caso la empresa adoptó un factor de riesgo que puede ser algún artículo de la ley, por ponerlo así, y luego él comienza a determinar, fíjense bien, la frecuencia, con qué frecuencia se me presenta, cuál es la probabilidad que se me presente, ¿ya? ¿Cuál es el impacto? Cuando hablamos de impacto es la cantidad monetaria que podría estar afectando, la cuantificación económica. Sí, es correcto, pero también puede tener, recuérdese, sanciones administrativas o privación de libertad, y eso también va en la parte del nivel de impacto. Interesantísima esa parte, porque entonces el impacto no sería solo la cuantificación del daño, sino que también las consecuencias legales que puede llevar. Luego algo que me llama la atención, yo podría, porque hay alguien que está ahí viéndonos, de las personas que están conectadas ahorita, podría decir: bueno, ¿y cómo lo hago en la empresa? Bueno, ¿cómo lo hago en la empresa? Ahí está toda la exposición, ustedes van a agarrar todas las leyes, aquí en la pizarra lo haríamos rápido, pero ustedes en su empresa van a tener que agarrar todo el marco legal, fiscal, y comenzar a identificar. Ahora, puede haber otras cuestiones interesantes, que el profesor lo mencionó: informes de auditoría, ya sea internos y externos, que me hayan señalado puntos de debilidad del control interno en referencia a temas tributarios, pero también los mismos informes de las autoridades tributarias. Si las autoridades tributarias el año anterior me han revisado y me han encontrado, o sea, eso en teoría de riesgo operativo, que por aquí estoy viendo en vivo acá también nuestro amigo profesor César, eso le llamamos el riesgo operativo recolección de pérdidas. Es decir, cuando yo ocurrió un evento, ya me han sancionado por el cliente, entonces significa que vos vas a ir a revisar todo lo que en este caso lo que la administración te puso en su dictamen, ¿ya? Y tendrías que ir a ver qué actividades de control tenemos. Ahí, como ustedes lo pueden ver en ese cuadro, el profesor está exponiendo lo que se llama un análisis de riesgo inherente, porque después tendría que ir a determinar por cada uno de los riesgos identificados qué control tiene la empresa, ¿ya? Claro está, si la empresa no tiene ningún control. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo
A mí me ha llamado la atención y he sido un ejemplo bastante en este año en relación con las entidades sin fines de lucro, aquellas entidades que les piden aclaraciones y no tienen un manual contable en ese momento de cómo llevan su registro. ¿Ya? Y entonces en ese momento el manual contable, no tener un manual contable podría ser o se podría considerar una exposición al riesgo porque no tengo documentado cuál es el modelo contable que yo estoy siguiendo. Vamos a ver algunas preguntas, voy a leer acá. Vanessa Vázquez, buenas tardes, dice, buenas tardes estimados, todo se escucha bien, dice, se escucha bien profesor, dice, buenas tardes Álvaro Sequeira, saludos nos manda Esther Mejía, hola doctor, me mandan acá, los saludan al doctor, saludos José Mojica, también, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos colegas, dice Carlos Burgos. ¿Cómo podemos tener acceso al material de la exposición? Ahí está una pregunta, profesor. ¿La gente quiere tener acceso al material de la exposición? Sí, lo hemos colgado en la página de Cátedra Abierta y está también en academia.edu. Ustedes entran a academia.edu, ¿verdad? Y este material está ahí. Pero de hecho en la página de Cátedra Abierta ya ha sido subido. Ok. ¿Van a compartir después de la misma pregunta? ¿Van a compartir? Sí, se va a compartir. Importante, profesor, cierre del año fiscal 2020. Recordemos, fíjense bien, aquí teníamos hablando el cierre fiscal. Mucha gente solo se interesa en los temas tributarios cuando es el cierre del año fiscal, el cierre del año fiscal 2020. Este año, pues, el cierre del año fiscal es bastante accidentado por el tema de la pandemia y los efectos que ha tenido en las finanzas de muchas empresas. Pero fíjense bien, el tema fiscal generalmente es hasta el final de año que todo el mundo se va a interesar, declaraciones fiscales, pero la propuesta de un modelo de gestión de riesgo va más allá de eso. ¿Qué nos podría ampliar ahí? Fíjate que yo pensaría, maestro, que tenemos que ver la parte tributaria desde un aspecto más gerencial. Sí, más que operativo, o sea, está un poco descuidado, diría yo, hasta donde nuestro conocimiento nos da, hasta donde las empresas que llegamos y visitamos y de pronto ofrecemos servicios, podemos observar eso, ¿verdad? Está un poco descuidado. Es decir, usted busca planeación fiscal, ¿hay planeación fiscal? No hay planeación fiscal. Usted busca manuales de control interno, manuales de procedimientos fiscales, indicadores fiscales, usted no encuentra eso. Es decir, la parte operativa le hace falta trasladarla a una visión más gerencial. Y eso es la parte proactiva a la que se refiere la norma. La norma te manda que sea una administración más proactiva antes que reactiva. Quisiera aprovechar para mandar saludos a mi profesora, siempre mi gran amiga Marta Rosana, que nos está viendo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Mi respeto, mi agradecimiento para siempre. También saludar a Dorlan Rivera, que en algún momento compartimos, ¿verdad?, conocimiento. Gracias por tu mensaje. Y bueno, a todos los que nos han escrito acá, nos decía Norlan, ¿verdad?, que recordemos que estamos, Yajaira Guido, gracias Yajaira por su mensaje. Recuerden que ustedes están haciendo emprendimiento, así que esto viene en el combo de ser pionero. Muchas gracias y saludos, dice Dorlan Rivera, gracias por el mensaje. Efectivamente estamos haciendo un emprendimiento. Cátedra Abierta quiere llevar conocimiento gratuito. Queremos que nuestras amistades, ¿verdad?, nuestros colegas de profesión, o aún cuando no sean colegas de profesión, poder compartir el conocimiento y también abrirlo a debate, porque no nos estamos haciendo dueños de la verdad acá. Es decir, precisamente por eso es Cátedra Abierta. Si ustedes ven su imagen, son dos personas cara a cara que están compartiendo ideas, y que esas ideas pueden ser diferentes, y también eso tiene que ver con valores, el nivel de tolerancia que tengamos a lo que piense el otro, ¿verdad? Y queremos tratar de construir ese aspecto. Bueno, para nosotros pues, ha sido bastante provechoso esta tarde hablar de gestión de riesgo tributario. Creo que acá estamos en el día de hoy en la sede del Colegio de Contadores Públicos. Creo que pues, el Colegio de Contadores Públicos con este primer encuentro ha dado un paso bastante grande de comenzar a ver el tema, y creo que la palabra clave que usted mencionaba es herenciar impuestos. No es una cuestión eminentemente de presentar la declaración,
Cuando hablas de gestión de riesgo es un concepto más amplio, cuáles son mis exposiciones a riesgo. Y en el Congreso del Cumplimiento se habló de un tema interesante, o sea, mayor presión fiscal, o muchos países que están adoptando por hacer mayor cantidad de auditoría fiscal. Entonces significaría que yo estoy expuesto como a mayor cantidad de revisiones, y eso puede motivar a que muchas empresas comiencen a ver el tema de los impuestos no como el tema de la presentación del final del año de una declaración, sino de toda la gestión y todo lo que me puedo evitar. Este año han habido varios casos que han sido mediáticos. Yo creo que eso también puede despertar de repente el interés al concepto de la gestión de riesgo, o sea, no llegar al nivel de que ya estoy con la multa, que ya estoy, sé que sería el nivel reactivo, sino al nivel proactivo que el profesor ha estado exponiendo. Así que yo reitero las gracias al profesor Ricardo Illescas, a su programa Cátedra Abierta, que en conjunto pues el día de hoy con el Colegio de Contadores Públicos hemos estado desarrollando esta actividad. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y esperamos que próximamente pues, podamos, este debate ya no sea un debate incluso académico aún en las universidades y en las partes empresariales, que en todo caso los conceptos o la exposición a un riesgo fiscal lo que podría es reducir de utilidades o le podría llevar incluso a pérdidas con el caso de las contingencias fiscales. Un tema grande que se ha estado trabajando en el tema de las contingencias fiscales. ¿Qué pasa cuando a mí nadie me ha revisado los impuestos en 4 años? La DGI tiene, la Administración Tributaria tiene facultades para revisarme 4 años anteriores. O sea, yo estoy expuesto no solamente en el año 2020, y a veces muchas veces eso lo olvidamos en las empresas. Yo no estoy expuesto solo el año 2020, yo estoy expuesto 4 periodos anteriores, hacia atrás. Entonces, ese es otro punto que creo que debe quedar claro. La gestión de riesgo, el modelo que el profesor acá ha expuesto es un modelo no reactivo, sino un modelo proactivo, un modelo antes de que vaya a pasar. ¿Qué me puede salir mal? Fue una de las preguntas rectoras al inicio de la presentación, que me puede salir mal, y en base a eso comenzar a evaluar qué probabilidades o qué eventos se pudieran presentar. El riesgo operativo, profesor, para concluir, porque cuando ahí me dan un micrófono, ya, quiera Dios, el riesgo operativo tenemos personas, procesos, sistemas. Ya, puede ser que el riesgo tributario venga por los sistemas. El sistema está calculando mal, el sistema hizo mal los cálculos, el sistema de facturación confunde los productos exentos y los productos grabados de IVA. O sea, puede haber riesgo en sistema, puede haber riesgo persona también. ¿Cuánta capacitación está recibiendo el contador o la gente que lleva el proceso tributario, los auxiliares y todo eso en las empresas? ¿Qué cantidad de nivel de preparación tiene en la parte de impuestos? Recuerden que estoy centrándome en 3 puntos: personas, procesos, sistemas. Personas, personal no capacitado, ya desde ahí tendríamos un riesgo alto. Personal que cambiaron la ley de impuestos y el personal no sabe cuánto va a ser la retención o cómo va a ser la retención, ahí tenemos una discusión alta. Personas. Proceso, no tener documentado. Yo he visto ahí casos de empresas que quieren decir, no, mi modelo contable es esto, pero no lo pueden demostrar con un manual contable. Ahí viene un gran problema. Proceso, y obviamente pues la parte de sistema, si la misma forma en que la empresa opera, los sistemas de la empresa, cumple o no cumple con los requisitos legales establecidos. Así que yo no tengo nada más que agradecerle, profesor, si tiene sus palabras finales. Pues igual agradecer al Colegio de Contadores Públicos, a su junta directiva, a la dirección ejecutiva, al personal, la invitación, ¿verdad? Nos ha invitado a estar en lo personal como expositor, conferencista, en lo que fue el Congreso de Docentes. En el primer encuentro también de cumplimiento tributario estuvimos presentes. Y no nos quedamos ahí. Yo hablaba con el maestro Giovanni y le decía, yo tengo interés, ¿verdad?, en que compartamos conocimiento, con los demás colegas que no pudieron estar presentes en estos eventos. Y también a nivel internacional, ¿verdad?, con los amigos, amigas que nos ven desde otros países, decirles que tenemos un interés, ¿verdad?, en compartir conocimiento. Estamos tratando de traer a las personas que conocemos, especialistas en cada tema. Igual están invitados si alguien quisiera compartir con nosotros, tanto en Nicaragua o fuera del país. Les pido que los invito a que nos contacten, ¿verdad?, para que pudiéramos hacer un programa. Todo esto nos ha traído, este año 2020 nos ha traído oportunidades de poder aún con todo, ¿verdad?,
los problemas que hemos tenido con el COVID nos ha traído oportunidades y eso es lo que tenemos que hacer, explotar las oportunidades. No solamente miremos los problemas, miremos oportunidades. Y que nos hayamos ido a un entorno virtual nos hace ver que la educación la podemos llevar en entornos virtuales y de manera gratuita, ¿verdad? Y de tal manera pues que ese es otro aspecto que reconozco en el colegio, de querer llevar a nuestra membresía, a nuestros amigos y colegas, llevar estos encuentros, ¿verdad? Que nutren nuestra experiencia, nuestras capacidades, nuestras fortalezas. Muchas gracias, amigos y amigas, que tengan buenas tardes.